Muy buenos días a todos nuestros hermanos que están conectados en sus casas y también los que se encuentran acá en el templo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a esta escuela bíblica y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno A nuestro Padre Dios. Demos en alta voz gloria a Él. Se encuentra en la página 48 de nuestro himnario. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, porque has lavado, Señor, nuestras vestiduras delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque hemos podido llegar hasta este lugar para elevar, Señor, un culto de adoración a ti. Es una escuela, Señor, y te invitamos como nuestro maestro. Ven a enseñarnos, Señor, tu palabra, porque tú conoces, Señor, la necesidad con la que cada uno de nosotros se acerca esta mañana buscando tu rostro. Señor bendito, y llegamos tal cual como somos. No podemos escondernos, Señor, de tu ojo que todo lo ve. Y es por eso te pedimos perdón por nuestros pecados, nuestra falta que siempre está delante de ti. Y te rogamos, Señor, que en esta hora nos habilites para poder entrar en tu santuario y gozarnos con los que se gozan. Señor bendito, te presento al triste, al cansado, a aquel que ha perdido el rumbo. Señor, que en esta mañana tu poder sea, Señor, propicio a todos nosotros. Te lo pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos
En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, estamos observando, escudriñando las Escrituras en las lecciones que el Señor nos ha ido preparando. Romanos capítulo 1, versículo 18. Es nuestra lección. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a la lectura desde el versículo 18 al versículo 25. Tiene por título La culpabilidad del hombre, y también en mi Biblia tiene el título La ira de Dios sobre el injusto. Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 25 vamos a leer alternadamente y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos todos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que tu palabra, Señor, alumbre nuestro camino en esta mañana. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento. Que tu palabra, Señor, sea esa verdadera comida, esa verdadera bebida que mi ser espiritual necesita para continuar, Señor, en ti. Que nuestra fe sea aumentada por el poder de tu palabra. Te presento, Señor, a todos los alumnos, desde el menor hasta el mayor, desde el más simple hasta el más sabio. Todos estamos, Señor, esperando que tú, nuestro Maestro, vénganos a enseñar las Escrituras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder estar en su casa. El primer día de la semana, empezarlo en la casa del Señor. Qué lindo es esto, qué maravilloso, porque nos permite hacer un alto en nuestro camino, en nuestro andar diario, para poder dedicarlo a Dios, a cosas
tanto cuanto más importantes que todas las que cada uno de nosotros tiene. Sin duda nosotros tenemos cosas importantes, pero siempre debemos colocar las diferentes prioridades, ¿cierto? Entonces, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, así como cuidamos nuestra salud, ¿no es cierto? Así como nos dedicamos a estas cosas, también nuestro ser espiritual necesita de Dios. Y para eso hay cosas que son fundamentales. El congregarnos, el escuchar la palabra del Señor, el mantener una relación con nuestro Dios a través de la oración, el poder cuidar, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo en nuestras vidas, no entristecerlo. Todas estas cosas hacen que nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, ese que nació cuando aceptamos a Cristo, pueda ser fortalecido. Podamos ir creciendo en el conocimiento. Somos transformados a través del entendimiento y del conocimiento de Dios, a través de su palabra. Entonces es muy bueno que nosotros podamos separar un tiempo para Dios, separar un tiempo para Él. Lo merece. Cuando llegamos aquí nos damos cuenta, sí, vale la pena. Vale la pena haber venido, vale la pena. A veces hay tormentas antes. Se levantan tormentas en nuestra mente, alrededor nuestro, pero cuando vencimos decimos, gracias Señor. Gracias Señor por estar aquí, para escuchar su voz, para oír su palabra, para aprender más de Él. Y hemos estado observando todo este tiempo, y todavía nos queda hasta el capítulo 3, versículo 20, respecto de la ira de Dios sobre el hombre. ¿Por qué acontece esto? Y hoy vamos a finalizar con la ayuda del Señor el punto E de nuestras lecciones. En primer lugar, todo este versículo 18 que se ha ido cada vez más, ¿no es cierto?, desentrañando, y hemos ido viendo la gloria del Señor, porque vamos viendo cómo es esto. ¿Cómo es esto? Quizás el mundo que no conoce a nuestro Dios dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a tener ira? ¿Cómo se va a enojar? ¿Cómo es posible? ¿No es de amor? Entonces ahí empieza, ¿no es cierto?, el hombre en su razonamiento, en su discernimiento como humano, a sacar sus propias conclusiones. Y se enoja a veces, se enoja con el creador de nuestras almas, pero Él tiene ira. Nuestro Dios tiene un perfecto odio con el pecado. Es un perfecto odio, es una perfecta ira. Y como hemos ido viendo, no es como la ira nuestra, que responde a descontrol, a emociones, a momentos. No, la ira de Dios es perfecta, es justa. Y vimos que en primer lugar era la ira de Dios. En segundo lugar, vimos que era una ira que se revela, que la podemos ver. Si vemos un mundo caótico alrededor nuestro es porque la ira de Dios está. Vimos que la ira de Dios se presenta y se muestra de dos maneras. Una, por las leyes propias, que cuando Él creó el mundo ya lo concibió de tal manera, ¿no es cierto? Esta es una ley que Dios creó, que después se la adjudicaron a Isaac Newton, pero el Señor dijo, la ciencia se va a multiplicar. Y en eso, mira la ley de gravedad. Pero cuando Dios creó el mundo, ya creó esa ley. Y también creó las leyes morales que establecen, ¿no es cierto?, el andar del mundo. Como el hombre se alejó de Dios, fue destituido de la gloria de Dios, desobedeció a Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, entonces se desencadena, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. Entonces el mundo no entiende estas cosas y dice, pero ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando se lleva una avalancha de gente, ¿no es cierto?, en este momento que, como ya sabemos, la avaricia del hombre llevó a este calentamiento global,
No era solo para comer, no, quiero ganar y quiero ganar más y quiero ganar más. Y esto ha llevado al gran problema del calentamiento global. Entonces, gran parte de las cosas que pasen de los hechos naturales, el mismo hombre reconoce, no, esto es producto del calentamiento global. Ahí venimos nosotros y concordamos cuando dicen, ¿y dónde está Dios? No, esas son consecuencias propias, porque el pecado tiene sus propias consecuencias. Lo podemos ver de manera global o podemos ver, ¿no es cierto?, individualmente. Anoche la palabra del Señor nos decía, nada. ¿Qué se pesca afuera? Nada. Vamos cada vez más cayendo. La depravación, ¿no es cierto?, del hombre. Cada vez más, dice la palabra del Señor, que el entendimiento del hombre al cual la luz de Dios no ha alumbrado está entenebrecido, petrificado. No puede salir de esa condición. Entonces, ¿está la ira de Dios revelada? Está, la vemos a nuestro alrededor. Después vimos que es contra algo específico, contra toda impiedad e injusticia del hombre. O sea, esta ira no responde, como decimos, a un arrebato que el que esté en mi paso va a recibir las consecuencias. ¿Cuántas veces pasa eso cuando tenemos un momento de ira? ¿Cierto? El que está a mi paso recibe el daño. No, la ira de Dios es contra algo específico y puntual. Dice la palabra del Señor, contra toda. Y ahí también, toda. Con ese concepto, nadie puede quedar fuera. Nadie puede quedar fuera. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad y la injusticia de los hombres. Esta incapacidad que tenemos como hombres de hacer bien las cosas. Porque ya el hombre se salió del lugar donde Dios lo creó, entonces quiso ser su propio dueño, hacer su propio gobierno, y eso lo lleva a cometer naturalmente, ¿no es cierto?, la impiedad y la injusticia. La justicia de Dios es inalcanzable para el hombre por sus propias fuerzas. Y pusimos el ejemplo de saltar, ¿no es cierto?, de una isla a otra, a 42 kilómetros de distancia. Los más atletas saltarán 9 metros. Algunos no alcanzan a saltar, otros 2 metros. Entonces todo el mundo, todos nosotros estamos sin ninguna capacidad para poder producir la justicia que Dios requiere y demanda de nosotros. Y es por eso entonces que ahora aparece en el escenario nuestro Señor Jesucristo, que nos habilita y nos comparte de la justicia de Dios para nosotros. Entonces somos justos no por nuestra justicia, no porque yo piense bien, no porque hago buenas obras, nada de eso. Ni siquiera por el servicio al Señor me lleva a mí a ser justo si es que Él no está conmigo, si su Espíritu Santo no está en mí. Y hoy, ¿no es cierto?, tenemos el punto E, que sería contra, ya lo vimos, toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que el Señor nos tiene para el día de hoy, que detienen con injusticia la verdad. Es necesario remontarse a por qué. ¿Por qué el hombre detiene, ¿no es cierto?, esta injusticia? ¿Por qué detiene con injusticia la verdad? Y es necesario que nosotros vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Le voy a pedir a nuestro pastor Marcos Valenzuela. ¿Será que tenemos inalámbrico? ¿Sí? Eso. Génesis capítulo 1, versículo 26.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Es necesario volver allá porque en la creación, para poder entender cómo el hombre detiene esta verdad, en la creación hay una gran diferencia entre las especies. El versículo 11 de este mismo capítulo 1 dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Entonces una manzana va a ser igual a otra manzana, a otra manzana, a otra manzana. Dijo Dios: produzca la tierra. Pero en el versículo 26 que leyó nuestro pastor Marco dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso nos hace distinto a todo el resto. Porque ya no es una producción, sino que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Dios dice eso, la imagen y la semejanza de Dios está Él mismo mostrándose, está Él mismo reflejándose, Él mismo se está haciendo presente. Y luego dice en el versículo 26, donde leyó nuestro pastor: conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Voy a pedirle a nuestra hermana Paola que lea, por favor, Lucas 3:38. Lucas 3:38. Evangelio según San Lucas. Sí. Amén. Hijo de No, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Amén. Los hijos van a reflejar a su padre. Es decir, ¿de quién era hijo Adán? De Dios. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y el hijo representa al padre. Por eso es que en el versículo 26b dice: y señoree sobre. Eso nos hizo inmediatamente distinto al resto. No como los animales, que es precisamente la teoría de la evolución, ¿cierto? Es una teoría. O sea, como que fueron evolucionando. No. Según la palabra del Señor, y es lo que nosotros creemos, nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Y nos hizo señorear como Dios señorea todas las cosas. Como es el Padre, es el Hijo. Hijo de Adán, hijo de Dios. Estamos viendo, con la ayuda del Señor, cómo el hombre con injusticia detiene esta verdad, que es el versículo que a nosotros hoy día, con la ayuda del Señor, nos convoca. Después de esto, ¿no es cierto?, este versículo conocido de Génesis capítulo 3, versículo 15, lo voy a pedir a nuestro hermano Daniel Espinosa de Santiago. Perdón. Después que lo estaba mirando. Este versículo es un versículo muy importante para nosotros, para poder entender. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén.
Aquí es donde viene, ¿no es cierto?, la caída del hombre. En el versículo 7 del mismo capítulo que leyó nuestro hermano Daniel, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, el hombre engañado, ¿qué es lo que hace el enemigo de nuestras almas? Él nos tienta, nos hace ver una cosa como otra. Le dijo la serpiente, le dijo: serás como Dios. Cuando ellos comieron del fruto, ¿qué vieron? Que estaban desnudos. Eso fue. Hay una mentira, hay un engaño en cómo el enemigo habla en nuestras vidas. Y es por eso que es fundamental que el Espíritu Santo de Dios nos conduzca para poder tener el discernimiento cuándo es el enemigo que está hablando a nuestro corazón, porque siempre va a llegar con un engaño. Él siempre va a llegar haciéndonos ver que es otra cosa o que va para otra cosa. O sea, aquí es donde tenemos la caída del hombre e inmediatamente el hombre, al tener esta caída, fue destituido de la gloria de Dios, que es a lo cual el hombre fue creado, a imagen y semejanza de Dios para reflejar la gloria de Dios. Es decir, la conversa que tenía Adán con Dios era una conversa fantástica, que es la que tiene usted hoy día con el Señor. Porque a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, esta gloria de Dios vuelve. Esto es lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Esta enemistad, este odio perfecto que tiene Dios contra la impiedad y la injusticia, una vez más ahora se quita, porque tenemos esta relación directa con nuestro Dios. De ahí entonces, a partir de esta caída, cuando el hombre acepta, ¿no es cierto?, y cede a la tentación, entonces el hombre dice: ya no quiero el gobierno de Dios, ya no quiero mostrar la imagen de Dios, ya no quiero mostrar la gloria de Dios, sino que yo quiero tener mi propio gobierno y ser yo dueño de mis pensamientos y de mi actuar y todo lo que yo haga de aquí en adelante. Entonces, inmediatamente eso nos lleva a tener una mente pervertida, una mente falsa, absolutamente. Y esta es la verdad que el hombre constantemente está deteniendo en contra de Dios. Esto es lo que el hombre siempre está haciendo, porque no quiere reconocer a Dios. En los versículos siguientes de Romanos, ¿no es cierto?, es muy claro. Dice el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasó? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios, que es a lo que nosotros somos llamados a hacer, y que para lo cual el hombre fue creado, para mostrar la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y ahí de ave, de cuadrúpedo, ¿no es cierto?, ya sea tallado en madera, o inclusive hay ciertos lugares que también veneran a los animales como dioses, y tenemos ahí, ¿no es cierto?, a nuestra vista esto que ya estaba en la palabra del Señor desde siempre. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que detiene con injusticia la verdad, ¿cuál es la verdad? Esta es la verdad.
y con injusticia, cambiando la gloria de Dios, cambiando el lugar de Dios que se merece, el gobierno de Dios que el que tiene que tener, se cambia y lo empieza a hacer Él. Entonces, esta impiedad e injusticia va a estar siempre presente en contra de esta verdad. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, hermana Matilda. Las cartas de Juan están al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén. Aquí es donde se produce el cambio. Nosotros, la ira de Dios que estaba sobre nosotros ya no está. Pero ya nos dimos cuenta que no es por nuestros méritos, no es por nuestra conducta, no es porque soy mejor, no depende nada de eso, sino que aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Y esta gloria que el hombre desechó allá en nuestros primeros padres, ahora vuelve a estar en nosotros, aunque dice el versículo, amado, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos los impíos, ya no somos los pecadores, ya no somos los que merecimos el castigo, porque el castigo lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, es importante ir entendiendo, ¿no es cierto?, comprendiendo a la luz de la palabra del Señor y con la revelación de la palabra del Señor, su poder en nuestras vidas, poder ir entendiendo la ira de Dios, cómo opera y por qué existe, por qué está la ira de Dios. Porque el hombre desechó, porque el hombre renunció, porque el hombre quiso ser semejante a Dios. Entonces nosotros ahora podemos decir, ¿cómo es posible? ¿Podemos compartir el PDF, hermana? Que detienen con injusticia la verdad. Pero ¿cómo es posible? Preguntamos. Que Dios haga responsable a todas las personas por sus fallas morales y espirituales y que esté tan airado al respecto cuando hay gente que tiene mucha menos oportunidad que otros para escuchar el Evangelio y llegar a conocer a Dios. ¿Cómo es posible? Cualquier persona impía, ¿no es cierto?, nos va a decir, pero yo no tengo culpa, ¿cierto? Ya hay hijos que le dicen a los padres, yo no tengo culpa, yo no te pedí venir. Son expresiones que se oyen. Yo no te pedí venir, yo no tengo culpa. Entonces ahora tenéis que aguantarme como soy nomás. ¿Se da cuenta? La rebelión, ¿ya? La rebelión del hombre, la rebelión del niño, la rebelión del muchacho. Al ser destituido de la gloria de Dios, el hombre naturalmente va a tener esta tendencia hacia la rebelión hacia Dios. Por eso es que el punto de hoy que el Señor nos muestra es contra toda impiedad e injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Esa es la verdad de Dios. Ahí está. La respuesta es que debido
a la disposición para el pecado, toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Toda persona está inclinada naturalmente, ¿ya?, por aquello que pasó allá. Toda persona está naturalmente inclinada a seguir el pecado y resistir a Dios. O sea, cuando una persona se acostumbra, ¿cierto? Y el apetito, el pecado es un apetito que no se sacia, no se sacia. O sea, cuando una persona empieza a ser vanidosa, muchas veces no percibe las cosas que hacen para alimentar esa vanidad. Y con mucho asombro vemos después las consecuencias de esas cosas. Son conocidos los casos, siempre colocamos casos extremos para que podamos reflejar, para que podamos ver el apetito, la insaciedad que tiene el hombre sin Dios, inclinado naturalmente al pecado. En Perú estaban desarrollando algunas operaciones de estética y después con el tiempo supieron que introdujeron en sus cuerpos silicona que era para silicona industrial que tiene otro propósito. Pero la vanidad te lleva y el apetito te lleva a hacer cosas que después, a la larga, ha fallecido mucha gente. O inclusive gente con mucho dinero que hace estas cosas con los mejores médicos del mundo, los mejores materiales del mundo. Pero veamos qué acontece 30 años después. Son cuerpos desfigurados, son rostros irreconocibles. Y con eso ya no se refleja la imagen, ya no se refleja la gloria de Dios, sino que lo que vemos es lo pervertido del hombre, del pecado. De ahí es donde el Señor nos libró. De ahí es donde el Señor nos rescató. ¿Porque somos mejores que ellos? No, no somos mejores que ellos. No somos mejores. El Señor tuvo misericordia. Entonces, ¿pero cómo? Sí, también. Y si no, en la vanidad las obras de la carne están ahí. La envidia lleva al homicidio y así. Va decayendo el hombre paso a paso. Y de ahí es donde fuimos rescatados, tomados y colocados sobre una roca firme. El Señor, a través de su palabra, abre nuestras mentes. Ese apetito insaciable, el Señor lo satisface. Y ya no andamos detrás de esas cosas. No necesitamos figurar. No necesitamos decir yo existo. No, porque Dios todo lo llena. Porque Dios todo lo suple. Porque Dios todo lo satisface. Pero el hombre detiene con injusticia la verdad. Y esos cuerpos y esos rostros totalmente desfigurados no quieren representar la gloria de Dios. No quieren. Pues ahí está la evidencia. ¿Se da cuenta que la ira de Dios está ahí manifiesta? ¿Está revelada? Lo vemos. Esta frase podría traducirse: quienes constantemente tratan de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. Es decir, que se detiene, ¿no es cierto?, el hombre cada vez más se aferra a su pecado. El hombre se gloría en su pecado. Pero llega un momento en el cual ya no tiene escapatoria y ahí empieza otro proceso del hombre, el cual ya no tiene salida.
ya no hay salida para el hombre. Solo Dios. Las cadenas que lo atan son tan grandes porque una cosa lleva a la otra. Y esa otra cosa lleva a lo otro. Y ahí va. Se va creando una red que lleva al hombre cada vez más a esta degradación física, emocional, espiritual, de toda índole. La injusticia es tanto una parte de la naturaleza del hombre que toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Es decir, la creación del hombre, que fue hecho a imagen de Dios para mostrar la gloria de Dios y para alabar a Dios, todo hombre, todo, aunque nunca haya sabido de Dios, en algún momento él sabe, en algún momento de su existencia. Y se lo adjudica, los mayas se lo adjudican al sol, a la luna, ¿se da cuenta? Le bajamos para no reconocer, para resistir, para oponerse a esta verdad. Entonces, cuando cantamos el himno a nuestro Padre Dios, en la segunda estrofa, y dice, su sangre nos lavó de nuestro pecado, pero lavó nuestro pensamiento. Él quitó todas estas cosas de nuestra vida. Él las quitó de nuestra mente. El proceso de regeneración que Dios opera en el hombre es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos. Porque ahora empezamos a ver otra cosa, empezamos a ver la gloria de Dios. Empezamos a reflejar la gloria de Dios. El hombre ya no se apoya en sus fuerzas, sino que dobla la rodilla. Entonces empieza en este nuevo proceso a ver todas estas cosas que antes, aunque las escuchara, no las podía ver. Aunque las oyera, no las iba a entender. Entonces, la misericordia de Dios, mis hermanos, es mucho mayor de lo que también nosotros imaginamos. No se trata de que una persona vaya pasando por fuera, se siente aquí y entienda lo que estamos diciendo aquí. No. Si Dios no opera, si Dios no hace misericordia, van a decir, están locos. Lo que dijo el apóstol, para los gentiles esto es locura. No, váyanse con ese cuento a otra parte. No van a entender nada. Entonces, si tú estás entendiendo, si tú estás comprendiendo, es porque Dios ha tenido misericordia. Y nuestros ojos se abrieron. Como Pablo declara, ¿no es cierto?, esto del interior, toda persona tiene en su interior el deseo imperioso y natural de suprimir y oponerse a la verdad de Dios. Todo hombre en algún minuto, antes de conocer a Dios, quiere hacer lo que quiere. No, yo quiero hacer lo que quiero. Y cada vez la edad etaria para tomar esas decisiones es menor. Cada vez más. Cuando la palabra del Señor dice sin afecto natural, es porque un niño de 12 años no tiene conciencia de lo que es tener un arma en la mano. Entonces, para él disparar, hasta el papá puede ser. Sin afecto natural, ya no hay amor, ya no hay. Entonces, cada vez más va bajando esto. La depravación, ¿no es cierto?, del hombre. Como Pablo declara en el versículo siguiente, que sería el versículo 19 de nuestra lección, le voy a pedir a nuestra hermana Camila que nos lea. Romanos capítulo 1, versículo 19. En el nombre del Señor. Amén. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Amén.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, así como la ira de Dios es revelada, también Él se manifiesta. También Él no es... Esto es lo que trajo nuestro Señor Jesucristo, lo que nos decía, ¿no es cierto?, la palabra del Señor anoche. El Pedro que negó a Jesús no entendía nada. Estuvieron con el Maestro y no entendieron nada. ¿Somos mejores que ellos? No, porque sin el Señor Jesucristo no se entiende nada, absolutamente nada. Pero va a llegar un día en el cual el hombre va a decir, pero ahí estaban manifiestas las cosas. Lo que trajo nuestro Señor Jesucristo fue la revelación de la gloria de Dios, la revelación del amor de Dios, la revelación de la ira de Dios. Y es por eso que si hoy oyere su voz, lo predicamos, ¿no es cierto? Con la ayuda del Señor, más rato vamos a ir a anunciar este evangelio. Para que va a llegar el momento en el cual, no, yo nunca escuché. No, sí, estaba manifiesto, se manifestó. Se manifestó a los hombres, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En algún minuto Dios se manifiesta al hombre. En algún minuto Dios llama al hombre. En algún minuto Dios se presenta hacia el hombre. Dice más adelante, de modo que no tienen excusa. Va a llegar un día en el cual, no, sí, hubo un momento y tú no oíste. ¿Se da cuenta? Va a existir ese momento. Como Pablo declara en el versículo siguiente, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Él quiere recalcar que todas las personas, sin importar cuáles fueron sus oportunidades específicas para conocer la palabra de Dios y escuchar su evangelio, tienen evidencia interna dada por Dios acerca de su existencia y naturaleza santa, pero que de todas maneras tienen la inclinación universal a resistir y contradecir esa evidencia. Es decir, aunque la persona nunca haya escuchado el evangelio, él tiene una evidencia interna de que Dios existe, de que Dios está ahí. En algún minuto se toma la decisión de no creer, ese es otro proceso, pero es una decisión que se toma. O sea, cuando una persona dice, no, yo no creo en Dios, es porque en algún minuto dice, no, yo no creo en estas cosas. Es decir, en algún minuto lo pensó. En algún minuto, esa fue un momento que él vivió. No viene específicamente con el hombre porque dice la palabra del Señor que lo que de Dios es, Él se los manifestó. Entonces, tenemos el caso de personas que reconocen a Dios, le creen a Dios, sin haberlo conocido, sin el anuncio del Evangelio. Hay una evidencia interna, pero el hombre naturalmente se resiste y se inclina a la impiedad y la injusticia. Entonces, este pasaje, cuando la palabra del Señor nos dice que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La existencia de Dios. Y va a ser cualquier cosa, cualquier cantidad de ideologías, teoría y todo lo IA, ¿no es cierto?, para resistir esta evidencia que todo hombre tiene. Por muy escasa que sea la cantidad de luz espiritual que tengamos, Dios garantiza que cualquier persona que le busque sinceramente puede encontrarle. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Hermana Sara Ollanedel. Jeremías capítulo 29, versículo 13.
Dice en el nombre del Señor. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. ¿Qué pasa si una persona busca a Dios? ¿Dios lo rechaza? No. ¿Qué pasa si una persona llega afligido delante de la presencia del Señor? ¿Será que el Señor dice, no, pero es que tú, mira, tú me negaste aquí? No, Él está dispuesto. Él está dispuesto. Dice, y me buscaréis. Si alguien busca a Dios, le halla, le encuentra. Si alguien busca a Dios, le halla y le encuentra. Nosotros podemos decir, o sea, el Señor es bien severo, Él es severo, pero si tú le buscas, le encuentras. No da la espalda, no te castiga. Y hay una promesa, y promete Dios, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y aquí es donde el Señor nos contrapone a nuestra realidad. Para poder encontrar a Dios tiene que ser de todo corazón. De otra manera, Él sabe que es falso. Él sabe que es hipócrita, que es mentira, que responde a una rutina, que responde a una costumbre y bueno, todo lo que eso desencadena. Entonces, cuando buscamos a Dios, debe ser de todo nuestro corazón. Es lo que exige Dios. Lo dice. Y me amarás con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces, a medias, después decimos, no, pero es que el Señor, cuando nosotros estamos a medias, vemos todo a medias. Por lo tanto, las cosas visibles de Dios las vamos a ver a medias. Claro, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscarlo, pero hay que buscarlo de verdad. Señor, no lo sé hacer, pídeme y yo te daré. Señor, no te sé buscar de todo corazón. No entendí lo que el pastor dijo en la mañana, Señor, que hay que buscarte de todo corazón. Yo quiero, pero no sé cómo hacerlo. El Señor va a mostrar, el Señor nos va a guiar, el Señor va a ayudar a abrir ese corazón que está cerrado, entenebrecido. Mucho tiempo de mi vida lo dije. No, yo comparto, pero hay una sala ahí oscura, cerradita, que esa nadie la toca. Dios no quiere eso. El Señor quiere alumbrar todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Algunos lo hacen por defensa, ¿no es cierto? Son personas muy sensibles, entonces cualquier cosa les afecta y ahí el hombre va dejando guardado algo profundo. A veces son rencores. Todo eso el Señor quiere alumbrar, todo eso el Señor quiere sacar para que podamos realmente reflejar esta gloria de Dios. No obstante, los hombres no tienen la inclinación natural de buscar a Dios. Esa verdad quedó demostrada concluyentemente en el ministerio terrenal de Cristo. Lo veíamos anoche en la palabra del Señor. Aun cuando tuvieron cara a cara al Dios encarnado, la luz del mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ama más la tiniebla que la luz. El hombre prefiere ser astuto, engaña al otro, se engaña a sí mismo. El hombre prefiere eso. Entonces el hombre ama más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Hermana Sofía. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 19 y 20.
nombre del Señor. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿cierto? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, a veces el Señor, por su palabra, nos muestra y nuestras obras son reprendidas para que podamos ahora enmendar nuestro camino. Como David había proclamado cientos de años atrás, en el Salmo 14, versículo 1, hermana Antonia. Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido abdominales, no hay quien haga el bien. Amén. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Eso es lo que dice el necio. Niega la existencia de Dios. Hay una melodía que nosotros hacemos con este. Su corazón, Dios no existe, porque hay en el mundo tanto dolor y el hombre ya no tiene amor, pero yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Si hasta el aire que respiro, Él me lo da. Creo en Dios, creo en Dios. ¿Han cambiado los tiempos del rey David ahora? ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Dios no existe. Entonces, si creemos, es misericordia del Señor. Entonces el hombre detiene con injusticia esta verdad, la existencia de Dios, su poder, su lugar, su gobierno. Hace todo lo posible para negarlo. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo porque ellos innatamente se dan cuenta de que un Dios así lo haría responsable de rendir cuentas por los pecados que aman y a los cuales no quieren renunciar. Toda persona, sin importar qué tan aislada esté de la palabra de Dios escrita o de la proclamación clara de su evangelio, tiene suficiente verdad sobre Dios que le es evidente tanto en su interior como a su alrededor. Lo leímos en Romanos 1, 19 y 20. Y que le da la capacidad suficiente para conocer a Dios y reconciliarse con Él si tiene el deseo genuino de hacerlo. Es debido a que los hombres rehúsan responder positivamente a esa evidencia que están bajo la ira y la condenación de Dios. Esta es la condenación, dijo Jesús, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por esta razón, Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Cuál es la condenación? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, versículo 11, hermana Débora. Salmo 7, versículo 11.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Amén. Salmo 7, 11. Está bien. Pero también habla de rebeldía. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Amén. Porque el impío detiene esta verdad. La verdad de Dios, que es evidente, interna y externamente. Se manifestó, se revela, se muestra, pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. Entonces que esta lección pueda llegar en un momento propicio a nuestras vidas, que el Señor la pueda grabar en nuestros corazones, para que vayamos entendiendo esta ira de Dios. No es una ira despiadada, no, es algo muy específico, con lo cual Él está airado y está airado siempre contra todo hombre que detiene con injusticia esta verdad. A mi Señor que vive doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a invitar a nuestro pastor Marcos Valenzuela para que nos haga el resumen y también ore por nuestra lección. No, aquí. Si está aquí mi pastor, aquí. Bien, agradezco al Señor por esta maravillosa oportunidad que el Señor nos concede de poder estar aquí en la escuela dominical, presencial, que es maravilloso. Ustedes no saben las ganas que dan de meterse por la cámara y estar aquí, principalmente sabiendo la estructura de esto. Estaríamos sentados ahí, quizás que hermanos están, tanto es que nosotros decimos, oiga, por favor, prendan las cámaras mirando hacia la congregación, porque queremos ver a los hermanos. Pero Dios nos da la oportunidad de poder estar aquí hoy día, compartir la palabra del Señor. Quiero ser bien breve, porque hablar de la justicia de Dios es para tener temor y temblor. ¿Sí? El que me alaba, dice la palabra del salmista, alábeme con temor y temblor. No es simplemente, vamos a alabar al Señor. Suena fácil, ¿cierto? Pero a veces cantar un himno nos cuesta tanto. Por eso tenemos que entender, como dice Eclesiastés, no te olvides que tú estás en la tierra y Él está en los cielos. Por eso sean pocas tus palabras y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque ¿qué dice el necio? No hay Dios. Entonces, ¿podremos engañar a Dios? Y me encontré con un verso en la Biblia que es maravilloso. Quiero compartirlo con ustedes. Elí, el sacerdote Elí, en los tiempos de Samuel, reprendió a sus dos hijos, Ofni y Finés, porque estaban haciendo cosas malas, muy malas. Porque el corazón del hombre es de continuo, no es solamente inclinado al mal, es continuamente inclinado a hacer el mal. Entonces este padre, Elí, los reprendió y les dijo así: si el hombre pecare contra el hombre, hay jueces que los van a juzgar. Pero si el hombre peca contra Jehová, ¿quién lo librará? Entonces tenemos que guardar exactamente la grande diferencia entre yo estar con un par y es Dios que me está mirando. Entonces nuestra vida cristiana tomará otro rumbo, porque estaremos hablando de un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que me escudriña, como dice el Salmo 139, comienza diciéndome, ¿cómo comienza el Salmo? Examíname, sóndame, oh Dios. Ve si hay caminos de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Entonces, ¿quién nos librará si pecamos contra Jehová? ¿Lo podremos engañar? Entonces, vivir una vida cristiana sabiendo que Dios conoce toda mi realidad, entonces sí estamos viviendo un evangelio como lo que Dios busca de nosotros.
quiero con esto terminar. Corrupción moral. La corrupción moral no es simplemente decir que Dios no me ve o que actúe pensando que Dios no me ve. Pero Dios conoce nuestros pensamientos y ahí entramos en un grande conflicto. Porque cuando yo peco exteriormente, yo le pido perdón al Señor. Pero cuando yo peco interiormente, hasta yo mismo me olvido de lo que hice. Entonces David lo acomodó diciendo, líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Sí? Entonces pequemos. Si total después se me olvida y Dios me perdona, ¿es así? No. Tenemos que vivir bajo esa mirada. Estos días atrás estaba en la casa de dos viejitos y él estábamos hablando de la palabra del Señor y bueno, nos pusimos a llorar porque la palabra del Señor nos compuje, se remueve acá adentro nuestras entrañas. Y salió su esposa y me dijo, porque ustedes dos cuando se juntan no los para nadie. ¿Y de qué estaban conversando? Dijo ella. Y yo me acerqué a ella y le dije, estamos conversando cosas relacionadas al reino. Y ella me quedó mirando, me dijo, pero eso ¿hay lugares para hacerlo? No, le dije, en todo lugar, a cualquier hora. Si Dios quiere hablar conmigo, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no? Entonces me dijo, pero tienes que darte un tiempo. No, le dije, delante de las canas te levantarás y las honrarás. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Para qué me dijeron eso? Ahí ella pensó que era una invención mía, le dije. Levíticos capítulo 19, verso 32 dice claramente, yo Jehová, él firma con eso, quiero que sea así, de esta forma. Y ella, y se entró. Dios nos manda que estemos aquí en la palabra del Señor. Y por esto quiero que leer y quiero que me acompañen en la lectura en Miqueas capítulo 7. Miqueas estaba viviendo una situación Israel tremenda en ese tiempo y no creo que sea diferente a la que vivimos hoy día. Y creo que hoy día la vivimos peor porque nosotros tenemos mucho más conocimiento que los que tenían ellos. Porque todos los sacerdotes y profetas que fueron antes de nosotros se abocaban a lo que estaba pasando en el pueblo o en su ciudad solamente. Pero ahora nosotros tenemos conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Y todo el mundo espera, aguarda algo, pero no sabe qué. Pero nosotros esperamos y aguardamos su venida. Entonces, Miqueas capítulo 7, acompáñenme en la lectura. Miqueas capítulo 7. Mire cómo comienza Miqueas hablando. ¿Miqueas? ¿La encontraron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Miqueas 7? Mire cómo comienza diciendo, un signo de exclamación de este tamaño y con letras bien grandes. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué había dicho el Señor? Que cuando pasaran la vendimia tenían que sacar todo. ¿Qué había que dejar? Había que dejar un poquito. Porque venía atrás la viuda, el huérfano, el extranjero, que necesitaban comer. Lo que le pasó a Ruth, ¿cierto? Pero estos hombres, dice, faltó el misericordioso en la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos, escucha bien, es como el espino. El más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas ahora serán confusión. No creáis en amigo
No confíes en príncipe del que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Me gustaría decirle que vienen tiempos mejores, pero no vienen. Nosotros tenemos solo una chance de estar bien con Él. Si estamos bien con Él, tenemos paz para con Dios y con los hombres. Pero si yo estoy enemistado con Él, ahí ya complica la cosa. Entonces que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos guarde. Dios nos da estas instancias lindas de poder compartir la palabra del Señor y atesorarla, ponerla en práctica. No existe un lugar, solo un lugar específico. El problema del pueblo de Israel que comenzó en los grandes árboles, debajo de los grandes árboles, ahí hacían altares. Se iban a las montañas y ahí hacían altares. Entonces, el otro día estábamos hablando con nuestra hermana Paola porque llegó ahogada diciéndome, pastor, Josías tenía 8 años. Sí, le dije yo, y reinó sobre Israel, pero un profeta profetizó de él a 40 años atrás. ¿Sabe lo que significa eso? Levantaré uno, Josías, que limpiará al pueblo de Israel. ¿Ah? Y llegó un niñito de 8 años. Lo primero que hizo cuando lo ungieron rey, derrubó todos los altares. Reedificó el altar del Señor y puso a los levitas en su lugar. Vamos a sacrificar al Señor. Un niño de 8 años. Entonces sí. El Señor nos enseña por los niños, nos reedifica con ellos y tenemos que creer que ellos son el grande fundamento del reino de los cielos. Si no fuéramos como ellos, no podemos entrar. Así que te invito a ser como un niño. Ayer nos decían los niños, ven, ¿no? ¿Y con qué propiedad lo hacían? Ven. Siempre Dios nos va a convidar. Siempre Dios nos va a llamar. Siempre Dios estará con su oído atento. Él, en su justicia, en ese juez justo que Él es, Él nunca se olvida de la misericordia. Él nunca se olvida de eso. Porque Él es misericordia. Su misericordia es continua. Es continua su misericordia. Entonces, cuando nos alleguemos a Dios, por eso la palabra del Señor dice que el que se allega a Dios, crea que Él existe. Y más encima nos premia. Es galardonador de aquellos que le buscan. Que el Señor nos bendiga. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Sabemos tu veracidad. Sabemos, Señor, que tú no tienes sombra de variación. Tú, Señor, eres implacable. Tú eres un Dios tremendo, tardo para la ira y grande en misericordia. Te alabamos, te honramos con el temor que te es merecido. Tú, Señor, que moras y vives entre querubines. No vemos, Señor, lo que vio Isaías, pero lo sentimos, Señor. Tus faldas llenan este templo. Dios eterno, gracias, porque por tu amor hemos sido lavados, hemos sido regenerados, hemos sido transformados por el poder de tu palabra, encarnada en la persona de Jesús. Jesucristo, Señor, se ha llegado a nosotros y nos ha dicho, ven y te haré pescadores de hombres. Dios maravilloso, coloca en nuestras vidas esta necesidad de hablar de ti. En donde estemos, con quien estemos, Señor, tu palabra sea en nuestra boca como verdadero pan y verdadera bebida. Mostrando al mundo, sí, que hay un fin, pero hay una misericordia para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Bueno, gracias al Señor. Hoy día tuvimos nuestra escuela bíblica de niños, así que los vamos a invitar para que alaben al Señor.
Para la honra y gloria del Señor. Amén. La Biblia es un martillo que parte la roca en dos. Es lámpara a nuestros pies y faro en tempestuoso mar. Espada de dos filos para vernos espejo es. El libro de los libros, la Santa Biblia es. El libro de los libros, la Santa Biblia es. ¿Una vez más? Amén. La lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. ¿Uno más? Sí. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, Dios puede hacer que una montaña grandota, 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 yo pueda mover. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, Dios puede hacer que una prueba terrible, 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 yo pueda vencer. Como una plantita crecerá y mi semillita un gran árbol será. Milagros Dios realizará si tú crees en Él. Como una plantita crecerá y mi semillita un gran árbol será. Milagros Dios realizará si tú crees en Él. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Esta es la futura iglesia. Si el Señor no viene antes. ¿Tenemos la doxología? Sí. Si es la voluntad del Señor, vamos a finalizar nuestra escuela bíblica alabando al Señor con la doxología. Página 39 de nuestro himnario. Vamos a escucharla una vez y después la cantamos con la ayuda del Señor.
Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.